Un poderoso millonario decidió contratar a una humilde maestra para educar a su hijo en casa. Todo parecía seguir su curso normal, hasta que un día, al regresar más temprano de lo habitual, abrió la puerta de su hogar y quedó paralizado ante una escena inesperada. Lo que vio lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, haciéndolo caer de rodillas con lágrimas incontrolables. Hola y bienvenida a Voces del Alma. La siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. Enrique había construido un imperio que parecía inquebrantable. Sus empresas se expandían por todo el continente y su nombre era sinónimo de éxito y poder en Ciudad de México. Sin embargo, detrás de la fachada de riqueza, su vida estaba marcada por un silencio ensordecedor. Desde la muerte de su esposa, su hogar, una mansión en el exclusivo barrio de Polanco, se había convertido en un espacio frío, lleno de recuerdos que prefería ignorar. Su hijo Diego, de apenas 8 años, era un reflejo de ese vacío. La muerte de su madre había robado la luz de su mirada, y Enrique, incapaz de lidiar con su propio dolor, había delegado su cuidado a una sucesión de niñeras y tutores, ninguno de los cuales había logrado conectar con el niño. Enrique contrató a Rosa con el único propósito de mejorar las calificaciones de Diego. El niño había comenzado a mostrar problemas de aprendizaje, y la escuela privada donde estudiaba había dejado claro que, sin apoyo extra, su rendimiento seguiría deteriorándose. Rosa no parecía tener nada especial, era una mujer sencilla, de origen humilde, con manos callosas que hablaban de una vida de trabajo arduo, pero había algo en su forma de hablar, en la paciencia con la que explicaba su método de enseñanza, que convenció a Enrique de darle una oportunidad. No esperaba milagros, solo resultados académicos. Rosa comenzó sus lecciones en un pequeño salón adaptado dentro de la mansión. Enrique casi nunca estaba presente. Su rutina se limitaba a saludar a Rosa brevemente y salir rumbo a sus interminables reuniones. Los días pasaban sin que él notara cambios significativos, pero Diego sí lo hacía. Poco a poco, el niño comenzó a mostrar señales de entusiasmo, una chispa que Enrique no había visto desde que perdió a su madre. Pero, absorto en sus negocios, Enrique atribuyó esta mejora a los estrictos horarios y la disciplina impuesta por Rosa, sin detenerse a observar realmente lo que estaba ocurriendo. Una tarde, por un motivo que ni él mismo entendía, Enrique decidió cancelar sus compromisos y volver temprano a casa. Sentía una inquietud que no podía explicar. Tal vez era culpa, tal vez era la sensación de que estaba perdiendo algo importante con su hijo. Entró en la mansión en silencio, con la intención de observar sin ser visto. Al acercarse al salón de clases, escuchó algo que lo detuvo en seco. Era un llanto ahogado, un sonido que le heló la sangre. Al abrir la puerta, la escena que encontró lo dejó paralizado. Rosa estaba arrodillada en el suelo, sosteniendo un retrato de su esposa en sus manos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no hizo ningún intento por ocultarlas. Frente a ella, Diego la abrazaba con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. El rostro del niño estaba enterrado en el hombro de Rosa, y su pequeño cuerpo temblaba, como si también estuviera llorando. Enrique sintió que el aire lo abandonaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo que había ignorado durante años lo golpeara de una sola vez. Sus piernas cedieron bajo el peso de su propia emoción, y cayó de rodillas. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero en ese momento no pudo evitar que las lágrimas nublaran su vista. La imagen de Rosa sosteniendo el retrato de su esposa mientras consolaba a su hijo rompió algo dentro de él, algo que había mantenido enterrado desde el día en que cerró el ataúd de su esposa. Se sintió como un intruso en su propia casa, como si estuviera presenciando una intimidad que no le pertenecía. Pero más que nada, sintió vergüenza. Vergüenza de haber descuidado a su hijo, de haber permitido que un extraño llenara un vacío que él mismo no había sabido abordar. Rosa levantó la mirada y vio a Enrique allí, arrodillado, con el rostro cubierto de lágrimas. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y compasión. No intentó explicarse, no pidió perdón. Sabía que no había nada que pudiera decir para justificar lo que Enrique estaba viendo. En ese momento, las palabras sobraban. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones que ninguno de los tres sabía cómo manejar. Diego, al notar la presencia de su padre, se separó de Rosa y lo miró con una expresión que Enrique nunca olvidaría.
No era miedo ni culpa, sino una tristeza profunda, una que parecía preguntar por qué había tardado tanto en darse cuenta. Enrique intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sentía que todo lo que pudiera decir sería insuficiente. Su mirada alternaba entre Rosa, que todavía sostenía el retrato, y Diego, que ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y reserva. Era como si ambos estuvieran esperando algo de él, algo que no sabía si podía darles. La imagen de Rosa con el retrato quedó grabada en su mente. Aquella mujer, que apenas conocía, parecía comprender la profundidad del dolor que él había intentado enterrar durante años. Y lo peor de todo es que su hijo había encontrado en ella un consuelo que él nunca había sido capaz de ofrecerle. Ese pensamiento lo consumió, llenándolo de una culpa que lo aplastaba. Sin embargo, en ese instante, Enrique no podía saber que este descubrimiento sería solo el comienzo de una serie de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Rosa no siempre había sido una mujer acostumbrada al silencio y la lucha constante. Había tenido una vida que, aunque humilde, estaba llena de risas y sueños compartidos con su esposo, Raúl, y su hijo, Tomás. Vivían en una pequeña casa en un barrio obrero de Iztapalapa, donde las mañanas comenzaban con el aroma del café y los gritos alegres de Tomás mientras jugaba con los niños de la cuadra. Rosa era maestra en una escuela pública, una vocación que la llenaba de orgullo y sentido. Para ella, la educación era una forma de transformar vidas, de abrir puertas hacia un futuro mejor. Pero esa estabilidad, esa sensación de propósito, se desmoronó el día en que Tomás desapareció. Era una tarde cálida de primavera cuando Tomás, de apenas 7 años, salió de casa para comprar unas tortillas en la tienda de la esquina. Era una rutina diaria, algo que Rosa nunca había cuestionado. Pero esa vez, su hijo no regresó. Pasaron minutos, luego horas, y finalmente días. Raúl y Rosa buscaron incansablemente, recorriendo hospitales, comisarías y cualquier lugar donde alguien pudiera haber visto a su pequeño. Las noches se convirtieron en un tormento, con Rosa esperando junto a la ventana, rezando para que Tomás apareciera como si nada hubiera pasado. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin rastro alguno de su hijo. La tragedia comenzó a erosionar el matrimonio de Rosa y Raúl. La culpa, el dolor y la impotencia crearon una distancia que ninguno de los dos supo cómo cerrar. Raúl, incapaz de soportar el peso de la pérdida, comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, refugiándose en el alcohol y el trabajo. Rosa, por su parte, se aferró a sus alumnos, viendo en ellos destellos de Tomás. Cada vez que enseñaba a leer a un niño, cada vez que escuchaba su risa en el aula, sentía una mezcla de consuelo y punzada en el corazón. Pero la herida era demasiado profunda, y la ausencia de Tomás era un vacío que nada podía llenar. Cuando Raúl falleció en un accidente de construcción, Rosa sintió que el poco suelo que le quedaba se desmoronaba. Estaba sola, sin familia cercana y con una casa llena de recuerdos que la atormentaban. La escuela donde trabajaba, enfrentando recortes presupuestarios, no pudo renovarle el contrato, dejándola en una situación económica desesperada. Fue en ese momento, mientras revisaba anuncios clasificados buscando cualquier tipo de trabajo, que encontró la oferta de Enrique. Buscaban a una maestra con experiencia para educar a un niño en casa. No era lo que ella había soñado, pero en ese momento no tenía otra opción. Cuando Rosa llegó a la mansión de Enrique, sintió una mezcla de asombro y ansiedad. La casa era imponente, con un lujo que contrastaba brutalmente con la modestia de su propia vida. Fue recibida por el personal de servicio, quienes le explicaron sus tareas y la guiaron hasta el salón donde comenzaría las clases con Diego. Al conocer al niño, Rosa sintió una conexión inmediata. Había algo en su mirada, en la forma en que se aferraba a su cuaderno como si fuera su único refugio, que le recordó a Tomás. Diego, al principio, era reservado, casi distante, pero Rosa tenía una habilidad especial para romper barreras. Poco a poco, el niño comenzó a abrirse, mostrándole una vulnerabilidad que lo hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. Para Rosa, cada día con Diego era un viaje emocional.
Mientras le enseñaba matemáticas o le leía cuentos, no podía evitar imaginar cómo sería si Tomás estuviera allí. Cada sonrisa que lograba sacar de Diego era un triunfo personal, un pequeño bálsamo para su alma herida. Sin darse cuenta, comenzó a invertir más tiempo y energía en sus lecciones, convirtiendo lo que inicialmente era un trabajo en una misión. Pero había un límite que Rosa se había impuesto a sí misma: nunca compartir su dolor personal con Diego. No quería que el niño cargara con un peso que no le correspondía. Sin embargo, ese límite se desdibujó el día en que encontró el retrato de la esposa de Enrique. Rosa estaba organizando materiales en el salón cuando, al abrir un cajón, descubrió una fotografía cuidadosamente enmarcada. Era una imagen de una mujer hermosa, con una sonrisa cálida y un aura que parecía llenar la habitación. Diego, al notar el silencio de Rosa, se acercó y la abrazó sin decir una palabra. En ese momento, algo dentro de Rosa se rompió. Fue como si todos los sentimientos que había contenido durante años encontraran una salida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y antes de que pudiera detenerse, estaba sosteniendo la fotografía contra su pecho como si fuera un objeto sagrado. Lo que Rosa no sabía era que Enrique la estaba observando desde la puerta. Al ver la escena, algo se removió en él, algo que ni siquiera entendía por completo. Pero en ese instante, Rosa no podía pensar en Enrique, ni en las posibles consecuencias de lo que estaba ocurriendo. Estaba atrapada en una marea de emociones, reviviendo cada momento perdido con Tomás, cada noche de insomnio, cada pregunta sin respuesta. Y en ese espacio de tiempo, Diego, con la inocencia de un niño que solo busca consuelo, se convirtió en el ancla que la mantenía a flote. Para Rosa, ese día marcó un antes y un después. Había cruzado una línea que no sabía si podría deshacer, pero también había descubierto algo que no podía ignorar: su conexión con Diego era más profunda de lo que jamás habría imaginado. Enrique se había acostumbrado a observar la vida desde la distancia, como si fuese un espectador ajeno al drama que se desarrollaba en su propio hogar. Desde la muerte de su esposa, había construido una barrera emocional infranqueable. Su refugio era el trabajo, un lugar donde las emociones no tenían cabida, donde los números y los resultados eran las únicas verdades absolutas. Pero esa tarde, al detenerse en el umbral del salón, se encontró frente a una escena que lo desarmó por completo. Rosa sostenía el retrato de su esposa como si fuese un tesoro. Diego estaba sentado junto a ella, con una expresión de calma que Enrique apenas reconoció. Era la primera vez en años que veía a su hijo con esa paz, como si hubiese encontrado en Rosa algo que él jamás pudo ofrecerle. Enrique sintió un peso en el pecho, una mezcla de celos, culpa y un dolor que había reprimido durante demasiado tiempo. El retrato que Rosa sostenía no era uno cualquiera. Era una fotografía tomada en el aniversario de bodas de Enrique y su esposa, un día que representaba todo lo que alguna vez fue importante para él. Ella llevaba un vestido azul que realzaba la calidez de su mirada, y su sonrisa iluminaba la habitación. Enrique recordó ese momento como si hubiese sucedido ayer, pero con una claridad que también le dolía. Esa fotografía había estado guardada en un cajón desde su muerte, oculta deliberadamente porque mirarla era como abrir una herida que nunca sanaba. Mientras observaba desde las sombras, los pensamientos de Enrique comenzaron a desbordarse. Había creído que enterrar el pasado era la forma de seguir adelante, que mantenerse ocupado y distante era lo mejor para Diego. Pero ahora, al ver a su hijo junto a Rosa, no pudo evitar preguntarse si había cometido un error irreparable. Diego había encontrado en Rosa algo que él ni siquiera sabía que su hijo necesitaba: una conexión emocional, un refugio. La imagen de Rosa y Diego juntos era demasiado. Enrique se retiró silenciosamente, pero su mente estaba en caos. Subió a su estudio, un lugar donde las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros y documentos, símbolos de su éxito profesional. Sin embargo, en ese momento, todo aquello parecía vacío, insignificante. Se dejó caer en su silla de cuero y miró el escritorio, donde una carpeta con gráficos y contratos esperaba su atención. Pero por primera vez en años, Enrique no pudo concentrarse.
La culpa lo golpeó con fuerza. Recordó cómo había decidido, tras la muerte de su esposa, delegar el cuidado de Diego a una sucesión de niñeras y tutores. Había creído que proporcionarle estabilidad financiera era suficiente, que un hogar lleno de comodidades podía compensar su ausencia emocional. Pero ahora se daba cuenta de que había estado equivocado. Diego no necesitaba cosas materiales, necesitaba a su padre. Y Enrique, cegado por su propio dolor, se lo había negado. Esa noche, Enrique no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, con los recuerdos de su esposa y los momentos que había perdido con Diego atormentándolo. Pensó en Rosa y en cómo había cambiado la dinámica en su hogar desde su llegada. Al principio, había visto en ella simplemente una empleada más, alguien encargada de una tarea específica. Pero ahora comprendía que Rosa era mucho más que eso. Había llenado un vacío en la vida de Diego, un vacío que Enrique ni siquiera sabía cómo abordar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Enrique. Intentó centrarse en su trabajo, pero cada vez que entraba en su casa y escuchaba las risas de Diego y Rosa provenientes del salón, sentía una punzada en el corazón. Se encontró espiando más a menudo, observando cómo Rosa interactuaba con Diego. Veía cómo le explicaba pacientemente una lección de matemáticas o le leía un libro antes de dormir. Era evidente que Diego la adoraba, y eso hacía que la sensación de fracaso de Enrique se profundizara. Un día, mientras revisaba algunos papeles en su estudio, Enrique encontró una caja que había guardado hacía años. Dentro estaban algunos de los objetos personales de su esposa, cartas, joyas y fotografías. Al abrirla, se sintió invadido por una oleada de nostalgia y tristeza. Entre los objetos encontró un diario que su esposa había llevado durante los primeros años de vida de Diego. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. En las páginas del diario, su esposa hablaba de su amor por Diego y de sus esperanzas para su futuro. Había anotado detalles de sus primeras palabras, sus juegos favoritos y cómo soñaba con que Enrique estuviera más presente en su vida. Cada palabra era como un recordatorio doloroso de lo que había perdido, pero también de lo que todavía podía recuperar. Enrique cerró el diario y se quedó mirando por la ventana, contemplando el atardecer. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, todavía tenía la oportunidad de construir un futuro diferente para Diego. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. La conexión entre Rosa y Diego era profunda, más profunda de lo que él había logrado construir con su propio hijo. Esto lo llenaba de una mezcla de celos y admiración. Rosa había logrado lo que él no pudo, y aunque eso le dolía, también le hacía preguntarse si era demasiado tarde para él. Enrique comenzó a pasar más tiempo en casa, observando a Diego y Rosa con más atención. Se dio cuenta de que Rosa no solo era una excelente maestra, sino también una figura maternal para Diego. Pero había algo en ella, algo que Enrique no lograba descifrar. Parecía llevar una carga invisible, una tristeza que ocultaba detrás de su dedicación a Diego. Enrique se preguntó qué secretos guardaba Rosa, qué experiencias de su pasado la habían llevado hasta allí. Una tarde, mientras Diego jugaba en el jardín, Enrique se acercó al salón donde Rosa estaba organizando algunos libros. La observó en silencio durante unos momentos, notando la forma en que acariciaba el lomo de los libros como si fueran viejos amigos. Finalmente, reunió el valor para hablar, pero no pudo articular sus pensamientos. Había tantas preguntas, tantas emociones que no sabía cómo expresar. Rosa lo miró con curiosidad, pero Enrique simplemente negó con la cabeza y salió de la habitación. Ese incidente dejó a Enrique más confundido que nunca. Sentía una conexión creciente con Rosa, una mezcla de gratitud y algo más que no podía identificar. Pero también sabía que había una distancia entre ellos, una barrera que no se atrevía a cruzar. Decidió no presionar, esperando que el tiempo le diera las respuestas que buscaba. Sin embargo, la tensión en el hogar era palpable. Enrique sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La relación entre Rosa y Diego no era algo que pudiera ser ignorado o relegado a un segundo plano. Era algo que necesitaba ser abordado, pero no sabía cómo.
Se sentía atrapado entre su deseo de proteger a Diego y su miedo de enfrentarse a las verdades incómodas que Rosa podría revelar. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Esa noche, el ambiente en la mansión era más pesado que nunca. Enrique no podía apartar la mirada del retrato que Rosa había encontrado. Sus pensamientos eran un torbellino incontrolable. Cada detalle del rostro de su difunta esposa parecía saltar del papel, recordándole los años que había pasado tratando de enterrar ese dolor. Pero lo que más le atormentaba no era el recuerdo de su esposa, sino la conexión que Rosa parecía haber desarrollado con Diego, algo que él, como padre, nunca había logrado construir. Enrique subió las escaleras con pasos firmes pero cargados de tensión. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Rosa, dudando por un momento. Su mente le exigía respuestas, pero su corazón temía lo que esas respuestas podrían revelar. Finalmente, empujó la puerta, y Rosa, que estaba sentada en una esquina del cuarto con las manos entrelazadas, se levantó de inmediato al verlo entrar. El rostro de Enrique reflejaba una mezcla de rabia, confusión y vulnerabilidad que Rosa no había visto antes. Enrique comenzó a hablar, su voz era baja pero firme, cargada de una emoción contenida que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Preguntó por qué ella tenía ese retrato, por qué no se lo había mencionado antes, y sobre todo, por qué su hijo parecía confiar más en ella que en él. Rosa intentó explicarse, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Rosa, con lágrimas en los ojos, confesó que había encontrado el retrato en un rincón olvidado de la mansión. Lo había descubierto mientras limpiaba un viejo baúl en el ático. Desde el momento en que sus ojos se posaron en la imagen, sintió una conexión inexplicable, como si esa mujer que nunca había conocido le hablara desde el pasado. Admitió que nunca había tenido la intención de reemplazar a nadie, pero que no podía ignorar la forma en que Diego la miraba, buscando en ella algo que claramente le faltaba. Enrique se mantuvo en silencio mientras Rosa hablaba. Las palabras de la mujer perforaban su coraza emocional, pero al mismo tiempo alimentaban sus inseguridades. Rosa continuó, explicando cómo Diego había comenzado a buscar en ella una figura materna. Al principio, intentó mantener una distancia emocional, pero con el tiempo, su corazón no pudo resistir. Rosa confesó que, aunque no era su intención, había llegado a amar a Diego como si fuera su propio hijo. Enrique, incapaz de procesar lo que estaba escuchando, dio un paso atrás. Sus pensamientos se arremolinaban, llevándolo a cuestionar no solo su relación con su hijo, sino también sus propias decisiones como padre. Recordó los años en los que se había sumergido en el trabajo, dejando a Diego al cuidado de niñeras y tutores. Ahora, veía con claridad cómo había fallado, pero ese reconocimiento no hacía más fácil aceptar lo que estaba ocurriendo. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Rosa intentó acercarse a Enrique, pero él levantó una mano, deteniéndola. Su mirada era un abismo de emociones encontradas. Rosa, con el corazón roto, entendió que las palabras no serían suficientes para sanar las heridas que estaban saliendo a la superficie. Enrique salió de la habitación sin decir una palabra más, dejando a Rosa con un nudo en la garganta y una sensación de vacío en el pecho. Caminó por los pasillos oscuros de la mansión, intentando ordenar sus pensamientos. Cada rincón de la casa le recordaba los momentos que había compartido con su esposa y lo que había perdido desde entonces. Pero ahora, había algo más que lo atormentaba. El vínculo entre Rosa y Diego era una prueba viviente de sus fracasos como padre. Esa noche, Enrique no pudo dormir. Se quedó sentado en su despacho, mirando fijamente el retrato de su esposa que había tomado de las manos de Rosa. Las preguntas lo acosaban sin tregua. ¿Cómo era posible que una mujer que apenas conocía hubiera logrado lo que él no había podido? ¿Qué había visto Diego en Rosa que nunca había visto en él? Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas, Enrique tomó una decisión. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tenía que enfrentarse a su propia realidad y buscar respuestas,
no solo sobre Rosa, sino también sobre sí mismo. Sentía que el destino lo estaba empujando hacia un camino que no podía evitar. Enrique no pudo ignorar las inquietudes que Rosa despertaba en su interior. Había algo en su presencia, en su historia, que parecía rozar una parte de él que llevaba años escondida. Motivado por una mezcla de curiosidad y una creciente sospecha, decidió indagar en su pasado. No era una tarea fácil. Rosa era una mujer reservada que raramente hablaba de sí misma. Enrique comenzó a observarla con más atención, notando pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos, una mirada perdida al fuego de la chimenea, la forma en que su voz temblaba al mencionar ciertos momentos de su vida. Determinó que la única manera de encontrar respuestas era investigarla en silencio. Contrató a un investigador privado, un hombre de confianza que no haría preguntas y que se movería con absoluta discreción. Le proporcionó toda la información básica que conocía sobre Rosa, desde el lugar donde dijo haber crecido hasta los pocos detalles que había compartido sobre su familia. No fue una tarea rápida. Rosa parecía haber dejado muy pocas huellas en el mundo, como si su vida hubiera sido deliberadamente silenciada. Los días pasaron lentamente mientras Enrique esperaba los resultados. Durante ese tiempo, no podía evitar observar a Rosa con una mezcla de admiración y desasosiego. La veía interactuar con Diego, y aunque le molestaba la cercanía que habían desarrollado, también sentía una extraña gratitud. Rosa era un faro de calma en la vida del niño, algo que Enrique sabía que nunca había podido ser. Sin embargo, esa misma conexión lo empujaba a seguir adelante con su investigación, impulsado por un temor irracional de que algo oscuro se ocultara detrás de esa mujer que ahora parecía indispensable en su hogar. Una noche, el investigador privado llamó a Enrique y le informó que había encontrado algo significativo. Enrique se reunió con él en su despacho, lejos de cualquier oído curioso. Lo que escuchó lo dejó paralizado. Rosa había perdido a su único hijo años atrás en un incendio que había destruido su humilde hogar. Era una tragedia desgarradora, pero lo más perturbador fue descubrir que ese incendio había sido causado indirectamente por una de las empresas de Enrique. En ese momento, su mundo comenzó a tambalearse. El incendio había ocurrido en un complejo de viviendas sociales construido por una filial de su compañía. Las investigaciones posteriores habían revelado que el fuego se había propagado rápidamente debido a materiales de construcción defectuosos y a la falta de medidas de seguridad adecuadas. Enrique recordaba vagamente aquel incidente, uno de tantos problemas que había delegado a su equipo legal para minimizar las repercusiones. Nunca había considerado las vidas afectadas, solo los números que aparecían en los reportes financieros. Ahora, sentado en su despacho, enfrentaba una verdad que lo desgarraba. Rosa, sin saberlo, trabajaba para el hombre responsable de su mayor tragedia. Enrique sintió un peso insoportable en el pecho al imaginar el dolor que ella había soportado, el vacío que debía haber llenado cada uno de sus días desde la pérdida de su hijo. Era un dolor que él había provocado, aunque fuera de manera indirecta. Comenzó a recordar las noticias de aquel incendio. Los titulares hablaban de familias destruidas, de niños perdidos, de sueños reducidos a cenizas. Enrique había leído esos informes con frialdad, preocupado únicamente por el impacto que tendría en su reputación y en los beneficios de la empresa. Nunca se había detenido a pensar en los rostros detrás de esas cifras, en las vidas que habían sido arrebatadas por su negligencia. Las noches siguientes fueron un tormento para Enrique. Las imágenes del incendio, que antes solo eran un recuerdo distante y difuso, ahora se manifestaban con una claridad abrumadora. Se imaginaba a Rosa tratando de salvar a su hijo, luchando contra las llamas, gritando en la oscuridad mientras el fuego consumía todo a su alrededor. Sentía una culpa aplastante al pensar que él había seguido adelante con su vida sin mirar atrás, mientras que ella había tenido que reconstruirse desde las cenizas. La información que había descubierto sobre Rosa lo llevó a obsesionarse con conocer más detalles. Quería entender cómo había sobrevivido, cómo había llegado hasta donde estaba ahora, y qué la había llevado a aceptar un trabajo en su mansión. Enrique comenzó a revisar viejos informes sobre el incendio,
buscando cualquier pista que pudiera darle una visión más clara de lo que había sucedido. Cada página que leía era un golpe más a su conciencia. Mientras tanto, Rosa continuaba con su vida en la mansión, completamente ajena a las revelaciones que estaban transformando a Enrique. Su dedicación a Diego era inquebrantable, y aunque Enrique la observaba con una mezcla de admiración y dolor, no podía encontrar el valor para enfrentarla con la verdad. Sabía que hacerlo sería como arrancar una herida que nunca había terminado de sanar. Pero la culpa lo consumía cada día más, y sabía que no podría mantener el secreto para siempre. Enrique comenzó a cuestionarse todo lo que había hecho en su vida. Sus éxitos empresariales, sus logros financieros, todo parecía insignificante frente al sufrimiento que había causado. Por primera vez, se permitió sentir el peso de sus acciones, no como un empresario calculador, sino como un ser humano. La presencia de Rosa en su vida ya no era solo una coincidencia, era un recordatorio constante de las consecuencias de sus decisiones. El descubrimiento lo dejó en un estado de profunda introspección. Sabía que debía tomar una decisión, podía seguir ocultando la verdad y cargar con el peso de su culpa en silencio, o podía enfrentar a Rosa y arriesgarse a perder todo lo que había construido con ella y con Diego. Enrique entendía que, cualquiera que fuera el camino que eligiera, nada volvería a ser igual. Enrique pasaba las noches en vela, atrapado en una tormenta de emociones que no le daba tregua. La culpa lo asfixiaba, un peso invisible que aplastaba cada rincón de su ser. En sus pensamientos, Rosa aparecía una y otra vez, siempre con la misma sonrisa serena que ofrecía a Diego, siempre tan ajena a la oscuridad que él llevaba dentro. Cada vez que la veía cruzar la mansión, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de vergüenza y miedo que lo paralizaba. Había cometido un error imperdonable, y ahora vivía con el constante temor de que esa verdad saliera a la luz. El dilema moral que lo atormentaba era abrumador. Por un lado, sabía que debía confesarle la verdad a Rosa, enfrentar las consecuencias y darle la oportunidad de decidir si quería permanecer en su hogar después de saber quién era él realmente. Pero, por otro lado, el miedo lo consumía. Temía perder no solo la tranquilidad que Rosa había traído a la vida de Diego, sino también esa conexión inexplicable que comenzaba a formarse entre ellos. La sola idea de que Rosa pudiera mirarlo con desprecio o, peor aún, con odio, lo aterrorizaba. La tensión en la mansión era palpable. Enrique intentaba mantener las apariencias, pero su comportamiento errático comenzaba a levantar sospechas entre el personal. Sus órdenes eran confusas, sus decisiones carecían de lógica y, a menudo, se le veía deambulando por los pasillos, perdido en sus pensamientos. Diego, aunque aún era pequeño, también parecía notar algo diferente en su padre. Su mirada, antes llena de confianza, ahora mostraba una ligera inquietud, como si percibiera que algo estaba mal. Enrique intentaba calmar su conciencia de maneras que solo agravaban su tormento interno. Ordenaba regalos costosos para Rosa y Diego, esperando que esos gestos materiales aliviaran, aunque fuera un poco, la carga que llevaba sobre sus hombros. Pero cada vez que Rosa aceptaba esos obsequios con gratitud genuina, él sentía que la culpa lo devoraba aún más. Nada de lo que hacía parecía suficiente. Sabía que no podía comprar su redención, pero no sabía qué más hacer. Por las noches, Enrique se refugiaba en su despacho, rodeado de documentos y fotografías que le recordaban el incendio que había destruido tantas vidas. Miraba una y otra vez las imágenes de las viviendas carbonizadas, los rostros de las familias que lo habían perdido todo y, entre ellas, el de Rosa. Aunque en ese entonces no sabía quién era ella, ahora entendía que su sufrimiento era un reflejo del de muchas otras personas cuyas vidas había afectado sin siquiera detenerse a pensar en ello. La presencia de Rosa en la mansión se había convertido en un recordatorio constante de sus errores. Cada gesto amable de ella, cada sonrisa dirigida a Diego, era como una daga que se hundía más profundo en su alma. Comenzó a evitarla, inventando excusas para no cruzarse con ella en los pasillos o en el comedor. Pero esa estrategia solo hacía que la tensión creciera más. Rosa, perceptiva como era, notaba el cambio en él. Aunque no entendía la razón,
podía sentir que algo lo estaba perturbando. Enrique también comenzó a mostrarse más protector con Diego, como si de alguna manera eso pudiera redimirlo. Pasaba más tiempo con el niño, llevándolo al parque, jugando con él en el jardín y asegurándose de que no le faltara nada. Pero incluso esos momentos, que deberían haber sido de alegría, estaban empañados por la culpa. Cada vez que veía a Rosa observándolos desde una ventana, sentía que su corazón se encogía. Sabía que ella merecía la verdad, pero no encontraba el valor para decirla. La lucha interna de Enrique lo llevó a actuar de maneras impredecibles. Un día, ordenó que se remodelara la habitación de Rosa, llenándola de comodidades y lujos que ella nunca había pedido. Al día siguiente, cancelaba todos los planes y se encerraba en su despacho, incapaz de enfrentarla. Los empleados de la mansión comenzaron a murmurar, preguntándose qué estaba sucediendo con su jefe. Pero Rosa, siempre dedicada a su trabajo, no se permitía dar importancia a esos rumores. Su prioridad seguía siendo Diego, y no dejaba que nada distrajera su atención de él. Sin embargo, la tensión en la mansión se volvía cada vez más difícil de ignorar. Enrique sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Cada día que pasaba sin confesar la verdad era un día más en el que sentía que traicionaba la confianza de Rosa. Pero cada vez que intentaba reunir el valor para hablar con ella, algo lo detenía. No era solo miedo, era también un profundo sentimiento de pérdida anticipada. Sabía que, una vez que Rosa supiera la verdad, nada volvería a ser igual. La culpa comenzó a manifestarse físicamente en Enrique. Su salud se deterioró, y el peso de su dilema moral se reflejaba en su rostro cansado y en su postura encorvada. Rosa, preocupada por él, intentó acercarse en varias ocasiones, ofreciéndole su ayuda o simplemente una palabra de apoyo. Pero Enrique siempre la rechazaba, temeroso de que su cercanía solo agravara su tormento. Cada interacción con ella era una batalla interna, una lucha entre su deseo de protegerla y su necesidad de confesar la verdad. Mientras tanto, Rosa seguía dedicando todo su tiempo y energía a Diego. Su amor por el niño era evidente, y Enrique no podía evitar sentirse agradecido por ello, aunque también lo llenaba de remordimientos. Veía en Rosa una fortaleza y una bondad que lo hacían cuestionarse a sí mismo y a las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Cada día que pasaba, se sentía más indigno de tenerla en su hogar, pero también más incapaz de dejarla ir. Enrique sabía que no podía seguir viviendo así, pero la solución a su dilema moral parecía estar fuera de su alcance. La tensión en la mansión seguía creciendo, y cada día que pasaba sentía que el peso de su secreto lo aplastaba más. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y que, cuando llegara, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar lo dolorosas que fueran. Esa tarde, Rosa había terminado sus tareas más temprano de lo habitual. Diego estaba dormido después de una larga jornada jugando en el jardín, y el silencio en la mansión era casi palpable. Mientras caminaba por los pasillos, su mirada se detuvo en la puerta del despacho de Enrique, que había quedado entreabierta. Por lo general, aquel lugar era un espacio al que nadie tenía acceso. Enrique era extremadamente reservado con sus asuntos personales y laborales, por lo que Rosa nunca había tenido razones para entrar. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a cruzar ese umbral prohibido. El despacho de Enrique era amplio, decorado con muebles de madera oscura y estanterías llenas de libros que parecían haber sido colocados más por apariencia que por uso. Sobre el escritorio había una pila de documentos desordenados, como si Enrique los hubiera revisado con prisa antes de salir. Rosa no tenía intención de invadir su privacidad, pero algo en el caos de aquellos papeles captó su atención. Una carpeta amarilla sobresalía entre ellos, y su título, escrito en letras grandes y negras, hizo que su corazón se detuviera por un momento. Decía informe sobre el incendio. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de que su mente le gritaba que saliera de allí, sus manos, temblorosas, tomaron la carpeta y la abrieron. Las primeras páginas contenían informes técnicos llenos de terminología que no comprendía del todo, pero las palabras negligencia,
explosión controlada y compensación por daños aparecían repetidamente. A medida que pasaba las hojas, los detalles se volvían más claros. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Había nombres de empresas, fechas, números de contrato y, finalmente, el nombre de la compañía de Enrique encabezando todo. Era imposible ignorar la evidencia. Su mente comenzó a conectar piezas que, hasta ese momento, habían estado dispersas. El incendio que había destruido su hogar, que había arrebatado vidas y forzado a tantas familias a empezar de cero, no había sido un accidente. Había sido resultado de decisiones tomadas por personas que valoraban más sus ganancias que la seguridad de otros. Y Enrique, el hombre que le había ofrecido refugio, trabajo y una nueva oportunidad de vida, estaba vinculado a esa tragedia. Rosa sintió que las fuerzas la abandonaban. Se dejó caer en una de las sillas del despacho mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No podía entender cómo alguien podía ser tan frío y calculador. Su primer instinto fue cerrar la carpeta y dejarla en su lugar, fingiendo que nunca la había visto. Pero el dolor y la rabia comenzaron a arder en su interior. Había confiado en Enrique, había permitido que se convirtiera en parte de la vida de Diego, y ahora todo parecía una cruel ironía. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano fuera responsable, aunque fuera indirectamente, de tanto sufrimiento? La cabeza de Rosa estaba llena de preguntas, pero ninguna tenía una respuesta que la consolara. Recordó las noches que pasó llorando por la pérdida de su hogar, los días interminables buscando trabajo para poder alimentar a Diego, y los momentos de desesperación en los que no veía una salida. Todo ese sufrimiento estaba ligado a los documentos que tenía frente a ella, y la figura de Enrique se transformaba en su mente de un benefactor distante a un villano despiadado. El tiempo pareció detenerse mientras Rosa permanecía allí, tratando de procesar lo que había descubierto. Finalmente, el sonido de pasos en el pasillo la sacó de su trance. Era Enrique, que regresaba temprano de una reunión. Rosa no tuvo tiempo de pensar. Cerró la carpeta, pero no logró devolverla a su lugar antes de que Enrique entrara en el despacho. Al verla, su rostro se llenó de sorpresa, pero también de algo más, una mezcla de miedo y anticipación que no pudo disimular. Rosa no necesitó palabras para expresar lo que sentía. Su mirada era suficiente para que Enrique entendiera que ella había descubierto la verdad. Él se quedó inmóvil, como si el peso de su culpa lo hubiera paralizado. Rosa, en cambio, se levantó, sosteniendo la carpeta en sus manos. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una furia contenida que Enrique jamás había escuchado. ¿Cómo pudiste? Las palabras de Rosa rompieron el silencio como un trueno. Enrique trató de responder, pero su voz se ahogó en su garganta. Sabía que no había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Durante años había intentado enterrar ese capítulo de su vida, convenciéndose de que sus acciones habían sido necesarias, que era solo un daño colateral en su búsqueda de éxito. Pero ahora, enfrentado a Rosa, todas esas justificaciones se desmoronaron. Rosa continuó hablando, descargando todo el dolor y la rabia que había acumulado en esos momentos. Le recordó el sufrimiento de las familias que lo habían perdido todo, las vidas que habían quedado marcadas por su codicia y las lágrimas que ella misma había derramado mientras trataba de reconstruir su vida. Cada palabra era como un golpe, y Enrique sentía que cada uno de ellos era merecido. Finalmente, Enrique no pudo más. Cayó de rodillas frente a Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. No negó nada. No intentó defenderse ni ofrecer excusas. Solo suplicó su perdón, consciente de que probablemente nunca lo obtendría. Rosa, por su parte, lo miraba con una mezcla de incredulidad y desprecio. No podía entender cómo un hombre que había causado tanto daño podía ahora mostrarse tan vulnerable. El silencio volvió a llenar el despacho, pero esta vez estaba cargado de emociones que ninguno de los dos podía expresar. Rosa sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese momento. Enrique,
por su parte, estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo que ella decidiera imponerle, porque sabía que lo merecía. Rosa pasó días enteros sumida en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Después de su confrontación con Enrique, cada rincón de la casa le parecía un recordatorio de la ironía cruel de su situación. Había encontrado refugio en el hogar del hombre que, directa o indirectamente, había contribuido a la tragedia que destruyó su vida. Al mismo tiempo, esa casa representaba el lugar donde Diego finalmente había empezado a sonreír de nuevo, donde había encontrado un destello de estabilidad tras años de incertidumbre. El rostro suplicante de Enrique no se borraba de su mente. Lo había visto arrodillado, derrotado, despojado de la arrogancia que siempre había percibido en él. Pero el peso de sus acciones no podía medirse con una simple disculpa. Rosa sentía que cargaría con esa cicatriz por el resto de su vida. En las noches en que el sueño no llegaba, Rosa repasaba una y otra vez sus opciones. Denunciar a Enrique parecía lo más justo, lo más lógico. Pero sabía que hacerlo no solo arruinaría su vida, sino también la de Diego. Su hijo había encontrado en Enrique una figura paterna que, aunque no era perfecta, llenaba un vacío que ella nunca podría suplir. Por otro lado, dejar la casa y cortar todo lazo con él significaba comenzar de nuevo desde cero, arriesgando la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. El odio y la compasión luchaban constantemente dentro de ella. Rosa recordaba los rostros de las familias que habían perdido todo en el incendio, las miradas vacías de los niños que nunca volvieron a sentirse seguros, y sentía que el odio era la única respuesta válida. Pero luego pensaba en Diego, en la vida que merecía, y su corazón se inclinaba hacia la compasión. Una tarde, mientras observaba a Diego jugar en el jardín, Rosa tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que su elección no sería fácil de entender para otros, pero estaba convencida de que era lo mejor para su hijo y, de alguna manera, también para ella misma. Llamó a Enrique al salón principal, donde la luz del atardecer se colaba a través de las cortinas, bañando la habitación en un tono dorado. Enrique apareció nervioso, con el rostro demacrado por las noches de insomnio. Desde aquella confrontación, había evitado cualquier contacto directo con Rosa, temiendo lo que ella pudiera decidir. Rosa, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, le pidió que se sentara. Enrique obedeció en silencio, como un hombre que se encuentra en el borde del abismo, esperando el empujón final. Rosa comenzó a hablar, su voz firme pero cargada de dolor. Le dijo que no lo iba a denunciar, pero no porque lo perdonara, sino porque había algo más importante que su deseo de venganza, Diego. Su hijo necesitaba estabilidad, un hogar donde pudiera crecer sin temer por el futuro. Rosa sabía que, aunque Enrique había sido responsable de tanto sufrimiento, también tenía el poder de cambiar las cosas, de enmendar sus errores. Le pidió algo que lo dejó perplejo. No quería dinero ni una disculpa pública, sino que utilizara su poder y sus recursos para ayudar a las familias que habían sufrido por su codicia. Le exigió que reparara el daño, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Rosa sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba decidida a convertir su tragedia en una oportunidad para que otros no pasaran por lo mismo. Enrique, sorprendido por la claridad y determinación de Rosa, asintió lentamente. No tenía argumentos para rechazar lo que ella pedía. Sabía que tenía una deuda que jamás podría saldar por completo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Rosa dejó claro que su decisión de quedarse en la casa no significaba que lo había perdonado. Cada vez que lo mirara, recordaría el sufrimiento que había causado. Sin embargo, decidió quedarse por Diego, porque sabía que su hijo merecía una vida llena de amor y oportunidades, lejos del odio y el resentimiento que habían marcado sus últimos años. Enrique la observó en silencio, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, entendió el verdadero peso de sus acciones, no solo en su vida, sino en la de Rosa y Diego. Rosa, con su fortaleza y dignidad, le había mostrado un camino que jamás habría imaginado tomar. Esa noche, mientras Diego dormía plácidamente en su habitación, Rosa se sentó en la sala, mirando hacia el horizonte.
Sabía que su vida nunca sería la misma, pero también entendía que había encontrado una nueva razón para seguir adelante. La vida nos enseña que las conexiones humanas son más poderosas que cualquier riqueza. Enrique, transformado por el perdón y el sacrificio de Rosa, dedicó el resto de su vida a reparar sus errores. Rosa, a pesar del dolor, encontró un propósito al convertir su tragedia en esperanza para otros. Al final, el verdadero legado no son las posesiones, sino el impacto que dejamos en quienes nos rodean.